que se van sumando en las notas están puestas la unidad 1, la unidad 2 y la unidad 3 y el trabajo práctico, porque lo fuimos copiando de a pedazos porque no dejó copiarlo todo completo, faltaría la biblio. Cuando esté terminado lo vamos a poner en el Drive. Yo estoy revisando la biblio, por eso la de María ya está. En función un poco de cómo fuera hoy, voy a agregar o quitar algún texto. Eh, Después vamos a tener textos de referencia, que se los voy a pasar hoy, sí, pero como referencia, no como bibliografía, para ayudarlos con el trabajo práctico más que nada. ¿Sí? Buen día a todos. Así que ya van viendo ahí, si les parece, las unidades y el TP. Y Melissa no entró todavía, pero yo le voy a pedir a alguno que proyecte. ¿Querés, Cristian, vos? El link. Dale, pasámelo. ¿Me escuchás, Mel? Sí, ya te lo pasé. Ah, listo. ¿Te llegó? Si quieren, proyecta uno en el primer parte de la clase y proyecta otro en la segunda parte de la clase. Lo hacemos más dinámico y más democrático. Bueno, vamos a arrancar. Va, no sé si lo lograste abrir, Cris. Acá llueve un montón. ¿Ustedes? Acá también, Pergamino se largó hace un ratito y llueve. Sí. Mira. Acá se cayó el mundo abajo desde hace rato ya. Estás mutada. La que quiso hablar recién, Marcela. Cuando quiera, Mel, me avisas, ¿eh? Bueno, eso les decía entonces. Complicado para mí, la verdad, este seminario, por varias cosas que se me cruzan, les digo la verdad. Cuando yo lo cursé, que fue la primera cohorte, lo dictó Beatriz Galán, que falleció hace unos años, que ella es graduada, de los primeros graduados, algo que en algún momento vamos a tocar el tema hoy, de la proliferación de las carreras de diseño en la Argentina y cómo se fue posicionando el diseño también como, gracias a la universidad como vehículo de alguna manera y referente. Y Beatriz Galán fue una de las primeras diseñadoras graduadas de la UNLP de acá de La Plata, aunque todo el mundo la asocia después con la UBA, porque ella hizo el doctorado de diseño en la UBA. Y la verdad que para mí fue un referente muy importante, así como María Ledesma, digamos. Ella se entusiasmó mucho cuando empezamos a editar la revista DIS, nos visitó en la editorial, estaba muy entusiasmada con ese proyecto. Se sumó al proyecto de la maestría también, con muchas ganas. Dictó un seminario espectacular, por eso que para mí es difícil este lugar de reemplazo, digamos. Muy lindo, y eso que era una primera corte complicada porque éramos todos grandecitos, y la verdad quedamos todos fascinados. Así que lo tomo más como un homenaje esto de poder compartir con ustedes algunas de sus apreciaciones de aquel momento, otras más modernas de sus libros, que los tomé, por supuesto, como base de este seminario. Y aparte ella tenía esa particularidad de que si bien reflexionaba y escribía mucho y con mucho criterio acerca del diseño, ella será que también estaba casada con alguien que compartió su vida con alguien que hacía producto y producción, tenía mucho vínculo con el hacer. Entonces era como
como un diamante, digamos, porque podía atacar de los dos lados y tenía una capacidad para, para generar reflexiones y, digamos, y ponerse en el lugar de crítica del diseño que muy pocos, digamos, diseñadores la tenemos. Así que fue una pena perderla. Eh, Vamos a trabajar en este seminario muchas de las ideas fuerzas que ella proponía, que seguramente ahora estarían vigentes y profundizadas, digamos, en algún caso. Así que bueno, con esta apreciación damos inicio a si querés pasar, Cris, un poco más apelando a lo sensible, la primera imagen, porque siempre cuando hablamos de investigación y parece que vamos descubriendo y descubriendo, me gustó esta frase de Gluck: miramos el mundo una sola vez en la infancia, el resto es memoria. Y como ya lo decía el genial Ronald Barthes, que también siempre es bueno releerlo y volver a verlo, miramos el mundo una sola vez en la infancia, el resto es memoria, es la foto, pero Ronald Barthes decía, así es la foto, no sabe decir lo que da a ver. Es como otro lenguaje, ¿no? Y ahí quiero también hacer en parte un paralelismo con el diseño, que realmente, sí, pasala si querés, es justamente eso, no sabe decir lo que da a ver. O sea, tiene su propio lenguaje, tiene sus propias reglas, tiene su propia estructura, y más allá de lo que nosotros o este marco teórico de esta maestría, por decirlo de alguna manera, y la formación que hemos tenido algunos, que en algunos casos será diferente con la de algunos de ustedes. Por eso me gustaría que esto se abra el diálogo, ¿no es cierto? Que no fuera una cuestión unilateral, sino que realmente no solo cuando encuentren una diferencia, sino que aporten un poco, porque estas 4 horas se nos van a hacer eternas escuchándome a mí hablar de diseño, que no es lo que mejor hago, porque además tengo mi perfil del hacer, no me fluyen como a María los conceptos, por eso les pido que interactuemos lo más que puedan y en cualquier momento. Vamos a hacer no como una crítica ni como una contrastación, pero voy a hacer un barrido de algunos conceptos que si bien son de diseño, y acá estamos trabajando en una maestría, y como vamos a hablar de innovación y de desarrollo también, y de ciudades creativas y de territorio, me parece importante acordar de qué concepto de diseño partimos, porque si nosotros pensáramos, bueno, para los que son de la UBA, lo digo, por ejemplo, con el concepto de lo que Belluccia considera que es el diseño, o el mismo Chávez, que si bien a veces tiene sus vericuetos, sostiene que es un oficio. De hecho, su libro El oficio de diseñar remarca, digamos, que el diseño es un oficio y es un hacer, y que todo aquel que intente, digamos, darle o considerar que hay una teoría y que el diseñador maneja teorías, es un error y que no debiera correrse de su eje. Ya decía hace un tiempo, hacía una referencia a la inclusión del diseño en el campo de las disciplinas proyectuales, sí, al descartar los intentos por aplicar los discursos teóricos al diseño. Él siempre decía que todo lo que fuera discurso teórico había que descartarlo, que el diseño era una disciplina proyectual. Hasta ahí se estiró de oficio a disciplina proyectual, pero sí descartar los intentos de aplicar discursos teóricos al diseño. Propone entender la teoría en relación con el diseño como conformadora de la mentalidad del sujeto diseñador, más que como propia de la disciplina, lo cual hace pensar en una visión instrumental de la teoría y no constituyente del diseño mismo. Bueno, presenta el diseño como una profesión plural, más o menos todos sabemos cuál es el marco o el discurso de Norberto, en la que participan, siempre insiste, variables técnicas, metodológicas, culturales y de estilo,
y constituye así una práctica con un alto grado de heterogeneidad y hace explícita la existencia de contenidos teóricos propios del diseño por cuanto en su definición se refiere a la técnica, la metodología, la cultura y la estética, campos del saber con un contenido teórico específico en relación con el diseño. O sea, los relaciona, pero no solo no, dice que no son propios, sino que el diseñador como que no debe, digamos, ser un teórico respecto a esos temas. Sin embargo, en los inicios del diseño, allá en los 90, también estas eran discusiones de los 90 un poco, pero siguen vigentes todavía. González Ruiz, en su libro Estudio de Diseño, que sobre todo para la gente de la UBA es un clásico, por ahí en las universidades más del resto del país no se ha divulgado tanto, no sé. Dice que imaginar el diseño como un oficio surgido del sistema laboral y no como una disciplina constructora de una estética social implica aceptar un determinismo mercantil y confundir el tipo de trabajo que reclama el mercado con los que puede generar el campo de acción. Ya González Ruiz establece esto de que una cosa es medio un poco la propuesta más de Chávez, de Lucha, de que sea una técnica, un hacedor que trabaja para el mercado, en cambio dice que debe generar su campo de acción. Estos son discursos que surgen de la misma práctica disciplinar, porque quienes les estoy nombrando, que en realidad son los más destacados, los más conocidos, los que han escrito, los que tienen referentes en textos y no solo, digamos, en discursos que no quedan registrados, em, nos permite dimensionar la diversidad y la amplitud y hasta la cantidad de contradicciones que vemos en las concepciones que caracterizan a la disciplina. Para quienes participan en su práctica, a veces suele ser confuso, a veces algunos ya salen con un perfil hacedor, otros con un perfil empresario, pero hay algunos que todavía sostenemos que allí en el hacer del diseño hay una teoría implícita. La postura del taller C, que es el taller vertical de la UNLP, digamos que hemos constituido desde los 90, 97 creo, entiende que, y acá nos metemos un poco en lo que era la primer filmina, proyectar, que es diseñar, es un acto de prefiguración del mundo en pos de transformarlo, de hacerlo mejor. Nada más social que este postulado modernista. Ya decía Norman Potter en los 2000, como actividad social, la integridad del trabajo de diseñar nos llega de la comprensión de que cada decisión que toma un ser humano en beneficio de otro posee implícitamente una historia cultural. Lo decía en el libro este que es un diseñador de Paidós, después le paso si quieren ahí en la página 51. Y el diseño como proyecto, que es la segunda acepción de la palabra que encontramos en el diccionario de la RAE. Si nosotros ponemos diseño en el diccionario de la RAE, la segunda acepción sale proyecto. Y una de las más literales y tradicionales para explicar de qué se trata diseñar. Es una actividad humana, una de las prácticas culturales más íntimamente ligadas a la construcción del mundo social, en tanto implica la prefiguración de un objeto o una obra. La definición de diseño como proyecto tiene su origen en el Renacimiento, ya todos sabemos Leonardo y toda esa bárbara producción genial que tuvo en el Renacimiento, y ahí entonces aparece la idea de diseño como proyecto, pero es recién en el Barroco cuando el proyecto se independiza de la mímesis y se origina la idea contemporánea de diseñador como operador cultural, que es lo que hoy por hoy la mayoría de los hacedores y reflexionadores, digamos, del diseño, es un concepto que maneja María también, que más o menos es un concepto amplio donde todos nos sentimos bastante incluidos. Ya dice María, el hacedor, Ledesma, obvio, cuando digo María es Ledesma,
El hacedor es un transformador que desde sus circunstancias genera una acción eficaz, eficiente sobre el mundo. Ya estamos en los 2000, donde estos conceptos se iban configurando y asentando en las disciplinas del diseño. Nosotros desde el taller este que les digo, que es un taller vertical de primero a quinto de la UNLP, muy numeroso y que ya tiene más de 25 años de historia, entonces tenemos que diseñar es ponerse en el lugar del otro, porque el carácter particularmente polifónico del diseño nos conduce a pensarlo necesariamente como un diálogo de muchos. Pero el taller se llama Taller C. Filpe, pero sí. Después les voy a copiar también les voy a pasar el libro donde todo esto lo decimos con más claridad. Acá estoy haciendo un abstract, que es este. Pero insisto, no como material teórico, sino como material complementario, ¿sí? Para los que quieran buscar algo de lo que estoy diciendo ahora. Pero insisto, no tiene el contenido, digamos, riguroso. Bueno, lo tiene, pero para esta materia, digamos, tiene que ver más con los discursos proyectuales y demás. Entonces decíamos que el diseño nos conduce a pensarlo como un diálogo de muchos. Y acá en general también son coincidentes las ideas con Beatriz Galán, con María Ledesma, que se manifiesta con elocuencia en la intertextualidad presente en mayor o menor medida en toda producción discursiva de diseño. Acá también, a diferencia de algunos discursos más de Chávez o González Riz que se enfocaban y enfrascaban más en el diseño gráfico, así como Boncipe y Maldonado, tal vez más en el diseño industrial. Acá ya después de los 2000 ya se empieza a hablar del diseño y sus orientaciones, pero del diseño como el eje vertebral que reúne todos los conceptos. Bueno, a partir de estas premisas planteadas se propone, ya les digo, en la actividad de este taller, revisar y reposicionar el lugar del saber cultural en los talleres de diseño. Porque también hay un acuerdo, por decirlo de manera, o hay algo en que alguna línea, ya les digo, nuestro marco teórico coincide que es un saber cultural y un saber tecnológico. Yo le agregaría tal vez un saber social, al menos en este marco, porque estamos trabajando y vamos a proponer lo que es desarrollo, innovación, territorio, ciudades creativas y demás. Pero en el taller revisar ese lugar es importante, lo hemos discutido y trabajado mucho con Esteban Rico, la cátedra de la UBA también, con la cual teníamos muchos acuerdos, que tiene que ver ahora ya con que no, mutó el diseño de aquel diseño tal vez de González Ruiz, de práctica, de hacedor, que también habla Norberto Chávez, hacia un mediador cultural, operador cultural, alguien que debe tener un bagaje o desarrollar o buscar, digamos, cultural y técnico y social para poder, digamos, responder a las necesidades. Esto es de lo que es el mundo de los hacedores, de los que estamos en los talleres verticales, de los que hemos de alguna manera construido alguna línea o algún marco teórico del hacer, ¿sí? Y también tenemos, y ahora vamos a hacer un barrido muy cortito y muy sesgado, porque son los que en general con los que más afinidad tengo. ¿Qué dicen los que hablan de diseño, los pensadores, los que reflexionan acerca del diseño? Que son de otros campos y que nos presentan diferentes propuestas. Por ejemplo, también, voy a tomar un matecito, para los que son de la UBA, pero yo lo tuve como docente en La Plata, a Doberti, que también es doctor,
En su libro Espacialidades, ya estamos hablando del 2009, estamos haciendo un barrido desde los 90, 80, que empezó, bueno, Maldonado ya escribía desde antes, pero digo, hablo más de los locales, ¿no? Fundamenta la posición del proyecto como prefiguración o planificación del entorno humano. Ya acá lo abre bastante, ¿no? Como cuarta posición, por cuanto la ciencia se establece como voluntad de conocimiento racional, el arte como relación sensible y expresiva del ser humano con la realidad y la tecnología como procedimientos para modificar el medio natural. El doctor y arquitecto, porque es arquitecto, Roberto Doberti, define la posición del proyecto como posición específica y primordial, no aislada de las posiciones del arte, la ciencia y la tecnología, pero no subsumible a ellas. Bueno, acá se abre otro debate que tiene que ver diseño y arte, que no vamos a entrar porque si no terminamos, eh, eso nos puede llevar toda una maestría, diseño y arte, porque hay muchas voces que opinan y definen distintas cosas, pero vamos a también barrer o comentar qué dice Marta Satonji, ya también por los 90. Fíjense que todos van tocando los que más son pensadores o reflexivos acerca del diseño y no tanto del hacer, siempre en algún punto lo vinculan con el arte. Satonji presenta el diseño como una disciplina inscripta en el campo del arte, que tiene su origen en la era industrial. Disciplina que por medio de su hacer da respuesta a las necesidades primarias y secundarias propias de nuestro tiempo, proponiendo respuestas que abarcan desde lo práctico y cotidiano hasta lo simbólico, facilitando y hasta en algunos casos posibilitando nuestro desenvolvimiento en los centros urbanos. O sea, ya Satonji lo pone como el arte postindustrial o el arte industrial. Y después, más adelante, después del 2011, retoma el tema en el capítulo Shakespeare en la Bauhaus de Juglares y Trovadores, Derivas Estéticas, y construye un relato sobre el renacimiento del diseño como un nuevo lenguaje que sostendrá y constituirá un nuevo género artístico. O sea, Satonji lo define como que va a constituir un nuevo género artístico. Bueno, esta mirada nos presenta un diseño gráfico cuyo hacer viene a dar respuesta a nuestras necesidades y a conformar nuestro hábitat, por cuanto despliega en su hacer, o sea, totalmente el hábitat conformado por productos de diseño. Después dice también, las producciones del diseño forman parte de nuestra vida cotidiana, las utilizamos para interactuar con otros y con el entorno, participan de algún modo en la conformación, de nuestro hábitat. O sea, Satoshi lo vincula casi directamente con el arte, solo que lo pone en una época determinada, que nace en una época determinada. María Ledesma aporta su propia lectura, digamos, o su propia construcción sobre esta misma idea, la satisfacción de necesidades, también aparece entonces ese tema, el que va a empezar a manejar la necesidad, cosa que en los primeros inicios del diseño no estaba tan presente, pero propone una mirada particular sobre el significado de necesidades. En este contexto, al poner en cuestión el significado de la palabra necesidad, define el diseño como una voz pública. Ya todos conocemos ese texto de María tan interesante, Una voz pública, por cuanto se expresan a través de él diferentes actores de la sociedad, como una voz que circula por diferentes medios en diferentes contextos. Una práctica significante que explicita voluntad comunicante que despliega sus discursos en el campo de la visualidad. Empieza a tomar forma el concepto de práctica significante, ¿sí? Que también es un aporte de los 2000.
Y Leonora Furch, otra gran pensadora, digamos, del hacer, en el texto desarrollado en Diseño y Comunicación, Teorías y Enfoques Críticos, al plantear modos de pensar la disciplina y dando cuenta de la complejidad del campo a definir, propone pensar el diseño como un campo plural, inmerso en redes de producción de sentido, una práctica significante, artística, técnica, creativa y discursiva. Ahí tenemos otra definición con la cual nos podemos sentir incluidos o no. Me gustaría que acá tomaran un poquito de voz ustedes y de alguna manera, nada, apreciaran, digamos, su formación de grado, qué les propuso, qué acuerdan ustedes con esa propuesta y si a lo largo del tiempo, después de haber, digamos, de haberse graduado y al haber cursado esta maestría, tienen otra construcción particular. Bueno, buenos días. Yo definiría el diseño como estrategia. El diseño para mí es pensar antes de hacer, digamos. No lo vinculo tanto al arte, ni a la producción o al cambio social, porque las nuevas tecnologías trajeron consigo, no sé, una multiplicidad de actividades que básicamente operan sobre lugares parecidos al nuestro, entonces no le puedo dar un enfoque netamente productivo, pero como digo, siempre que haya estrategia antes de encarar algún proyecto, para mí eso es diseño. Y el enfoque que esta maestría le ha dado a la estrategia, ¿qué opinas? Porque viste que en su título lo tiene, digamos, al... Ciertamente me parece que a lo largo de la historia es verdad el análisis que se tiene o la apreciación que se tiene sobre la importancia del diseño y cuánto opera culturalmente, digamos, y efectivamente tiene la capacidad de transformar realidades, porque de hecho lo hemos visto, hay varios, cuando yo cursé la maestría vimos unos cuantos proyectos que así lo demuestran, pero hoy en día de repente me parece que está bueno rever un poco algunos conceptos de esto y qué papel jugamos los diseñadores respecto a las nuevas disciplinas que aparecieron, las nuevas tecnologías, si seguimos estando en el mismo lugar con el que se nos estructuró o se nos parametrizó en cierto momento, o existen nuevos enfoques. Eso sería algo bastante interesante como para repensarlo, digamos. Pero estoy de acuerdo en sí con el enfoque de la maestría en general. Gracias, Fede. Vane, Buen día a todos. buen día. Yo como que trato de volcarlo a mi actividad diaria y puedo comentar así como lugar que nos dan a los diseñadores, que es bastante diferente a lo que se cursó en la carrera de grado y a lo que se vio acá. Por ahí es un caso particular y no es una muestra, pero en el estudio donde yo estoy, toda la parte más de objetivos y estrategias la lleva adelante gente de comunicación, son licenciados en comunicación. Toda la parte más abocada a lo online lo lleva adelante gente de marketing digital. Y realmente los diseñadores, que en el lugar que yo estoy somos 6 o 7, hacemos. Yo a veces me río o hago chistes y digo, somos chofer de mouse. Hacemos y se nos corrige sobre lo visual y nada más que eso. Todo lo otro está bajado por otra gente, que a veces hasta es un poco frustrante, porque por ahí uno tiene otras ideas, otros planteos, pero no, bueno, así está dado ahí. Así que ahí yo encuentro como bastante diferencia entre todos estos planteos. Me acuerdo que alguien hablaba de las habilidades blandas en el seminario anterior, y creo que vos, Mercedes, o María, o ambas, planteaban que la universidad no enseña eso y es una postura, y eso nosotros lo sabemos desde que cursamos. Pero en mi experiencia ahora yo creo, más allá de que las habilidades blandas creo que se tienen que aprender afuera y depende de la voluntad, las ganas y quien quiera
superarse o no, porque sabemos que lo que aprendemos hoy en 2 meses cambió, pero sí creo que es más lo técnico lo nuestro, estar ahí armando piezas. Por lo menos, bueno, en mi experiencia, ¿no? Bueno, es una experiencia del hacer, claro está, es como más parecido a lo que sostienen Belluccia o Chávez en sus primeros conceptos al menos, pero vos nos estás contando una experiencia empresarial, digamos, de tu lugar de trabajo, ¿no es cierto? Sí, claro, es un estudio de diseño privado. Claro, claro. Sí, sí, seguramente, digamos, como, bueno, ya vamos a ver más adelante, pero los discursos y las producciones siempre tienen un sentido político, ideológico, comercial, digamos, no son tiradas al azar. Cuando es una empresa, esa estrategia, digamos, la maneja la empresa. Puede ser que el director de empresa sea un diseñador o que sea un gestionador, pero seguramente ese lugar, digamos, es distinto cuando hay una línea así vertical como vos estás contando, que la empresa tiene un dueño concretamente, ¿no es cierto? Sí, sí, claro. Pero también yo veo que es un poco lo que hay, no sé si está bien dicho, es lo que hay. O sea, no sé si, sé que se puede trabajar para afuera, sé que esto es muy amplio, pero veo chicos graduados, chicos que fueron alumnos míos, y, y su laburo es el hacer. O sea, no puedo todavía encontrar como una conexión entre el pensar y el hacer, porque en esto también que tiene mucho que ver el tiempo, el apuro, lo digital, pareciera que no hay ni tiempo para pensar, ¿no? Claro. Sí, sí, en el caso tuyo, evidentemente que sí. A ver, Mariana. Hola, buenos días, antes que nada. Sí, por ahí lo que contaba Vanessa es por ahí como el enfoque más tradicional que se le dio siempre al diseño y cómo por ahí todavía nos ven muchas de estas personas que nos contratan, sea en relación de dependencia, como el caso de ella, o, o desde un cliente. A mí me pasaba, y me pasó mucho siempre en mi estudio, de diseño eso, que es como dice ella, quizás por ejemplo, se juntaban los dueños de la empresa o quien fuera el cliente y hacían como toda la parte de estrategia, gestión, lo que sea, y me llamaban a mí en la última instancia de, bueno, ahora vos andás y hacés la pieza. Digamos, ¿no? Eso es lo que pasó siempre, lo que relataban eso. Sin embargo, yo lo que siempre vi, y muchísimo más acrecentado en los últimos años, muchísimo más después de hacer maestría, era que era un concepto recontra equivocado, que yo siempre le decía, ¿por qué no me llamaron hace 6 meses cuando empezaron a trabajar este proyecto? Porque yo les podía dar 10.000 ideas que van desde cómo ustedes empezaron a pensar ese proyecto, y como dice Fede, que tiene que ver más con la estrategia y con la gestión, ¿no? A mi entender. Y creo que un poco, digamos, que me acuerdo que lo hablé esto con María Ledesma y María me decía que sí, esta maestría lo que te va a dar es un título para que vos puedas decirle a tus clientes, no, a mí llamame el día 1 cuando empezás, y no cuando ya está todo terminado, digamos, para hacer justamente, ¿no? Incluso yo, bueno, yo creo hoy en día que si bien a mí me gusta diseñar y todo, que siento que puedo aportar muchísimo más desde ahí, desde ese otro lugar, que quizás haciendo la pieza, que la pieza la puede terminar haciendo cualquier persona, y yo corregirla, digamos, de última, antes que eso. Y creo que eso es lo que distingue a un diseñador, porque yo que ahora, por ejemplo, hago teatro, hago otro montón de cosas, siempre el diseñador es el que está pensando el evento en todas las aristas, con sus 360 grados, con un montón de cuestiones, cómo va a ser cuando la gente entre, o sea, tiene mucho más de estrategia, me parece a mí, el lado mucho más rico de cómo nosotros pensamos las cosas, antes que el hacer. Y después, bueno, con respecto a lo que decía ella, que no hay tiempo por ahí de pensar y esto, yo sí vi, por ejemplo, el tema de redes sociales, que es otro mundo, donde el diseño gráfico por ahí, o sea, si vos te planteás como un proyecto de diseñar, bueno, te voy a hacer 2 historias por día, 4 cositas, yo siento que queda re chico y que ya no va, y que es tipo contratate a un influencer, ¿entendés? Porque, o sea, necesitas a alguien que te grabe videos, que haga otro montón de cosas que nosotros por ahí
yo no lo tengo ganas de hacer, pero quizá el pensamiento de diseño más común queda un poco corto ahí, en cuanto a otro montón de cosas y mundo que se te abren, que me parece que son un poco diferentes. Que eso, bueno, ahí mezclé dos cosas, ¿no? Eso ya va para otro lado, pero bueno, es por ahí lo que yo veo. Está bien, gracias Mariana. Vero. Bien. Ahora justamente vamos a hablar algo de innovación y bueno, tiene que ver también con eso, ¿no? Por eso me interesaba un poco definir este marco de diseño como pensamiento proyectual y como práctica significante y su relación con el arte y demás antes de entrar en innovación, porque digamos hay innovación que tiene que ver más con el hacer y hay otra innovación que es la que nosotros vamos a sostener en este seminario que tiene que ver más con el desarrollo y con la transformación social, ¿cierto? Que es lo que decía Fede hoy, lo de transformar realidades. Sí, Fede. Y quería reflexionar un poquito sobre hoy en día, con la evolución de la tecnología, de repente existe el Canvas, la inteligencia artificial, diferentes herramientas que democratizaron la generación de imagen o la práctica en sí misma de la disciplina, con lo cual esta actividad está llegando a otros niveles, a otros límites, y a nosotros nos queda finalmente esta parte, la de pensar, la de la estrategia, la de la reflexión crítica sobre las operaciones que se hacen de repente, y así poder guiar, evaluar y tener esta capacidad más pensante antes que netamente productiva, digamos. Claro, porque ahora con todas las nuevas tecnologías, y bueno, la reina que es la inteligencia artificial, los hacedores pasan de nuevo a tener un rol casi insignificante, porque para eso está la tecnología, así que hay de nuevo otra crisis. ¿Alguien más que quiera nada, contrastar o apoyar alguna de estos comentarios o proponer uno propio? Hola, buenos días. No, solamente aportar que para mí en esto es central la cuestión del territorio, tenerla presente y que sea siempre lo que atraviese de todo lo que se haga, porque eso es lo que nos va a dar la heterogeneidad, digamos, las particularidades en esta homogeneización de que vos dijiste, Federico, como democratización, pero también es como una homogeneizar todo, y la cuestión del territorio para mí aporta mucho en establecer las características particulares de donde se trabaje. Yo soy de formación, soy arquitecta, entonces también por ahí es más, el territorio es mucho más mandante, o debiera serlo así por lo menos. Y en nuestro caso particular, con respecto a lo que decía la primera diseñadora, Vanessa, creo que fue la que habló,
que por ahí también dejamos lugares en el tema en el campo del urbanismo. La cuestión estratégica está tomada más por el mercado, por las respuestas, la presión que hace el mercado inmobiliario, que toma más decisiones que los diseñadores, que los gestores. Entonces también son lugares que por ahí uno va sintiendo que vamos cediendo los diseñadores, los arquitectos, y se va metiendo al mercado con todas sus diversidades. Eso es lo que yo veo, por lo menos. Está bueno la mirada también de un arquitecto que siempre tiene un sesgo diferente. Y bueno, no sé si alguno más quiere decir algo. Yo pienso que es distinto hablar desde el lugar del oso estudioso, digamos, de estar participando en esta maestría, que a uno, como decía Mariana, se le abren panoramas, propuestas, se entiende al diseño desde otra perspectiva, le da otro marco teórico que el de hacedor, que como dice Vanessa, cuando estás en el mercado productivo comercial y estás en una empresa dependiendo de una construcción de mandato vertical, te toca el lugar que te toca por una cuestión de inserción laboral, digamos. Pero seguramente cuando Vanessa termine esta maestría va a poder posicionarse, o eso esperamos, en otra situación. Sí, Vanessa. No, una última reflexión. Igualmente, yo lo que siento es que es un poco también pensar en el rol del diseñador como, me lo estoy imaginando como un pulpo que tiene un montón de manos y que sabe un montón de cosas. Yo me nutro muchísimo de los que son de marketing, de los que son comunicadores, y tenemos nuestras reuniones semanales donde estamos todos y todos opinamos y todos hablamos y los diseñadores hacemos nuestro aporte a todo lo que va a ser la estrategia de tal caso. No es que no tenemos voz, pero sí, yo tengo muy en claro que para cada cosa que hago, la parte de texto se la pido a una chica periodista, o sea, es casi el meme de estoy pidiendo diseñador gráfico y tiene que saber esto, lo otro, y terminan pidiendo cualquier cosa. No me parece tampoco mal centrarse en una expertise, hacerse fuerte en eso, y en esto de la interdisciplina, obviamente uno escucha al resto y es sumamente interesante la búsqueda entre todos, pero sí después somos un poco los que hacemos o llevamos a cabo, que también termina siendo la realidad, ¿no? La pieza gráfica o digital o lo que sea, la terminamos haciendo nosotros y tuvo todo un consenso, pero somos hacedores. Ahí yo como que no, difiero un poquito, a lo mejor y también lo he visto en otras cosas a nivel municipio y por otros lados, o sea, no solo porque es una empresa privada. Pero bueno, una simple opinión. Sí, sí, seguro. Y pienso también que todas esas empresas, organizaciones, instituciones, que lo han visto seguramente en el seminario de gestión o de organización institucional, no sé, con el nombre que lo haya cursado cada uno, nos ha servido a todos para reflexionar acerca de qué lugar ocupamos según la conformación de la organización y qué podemos proponer como innovación. Sí, Flavia. No, tal cual, bueno, apoyando precisamente lo último que dijiste vos, Mercedes, y también como un punto intermedio entre lo que dice Vane, que está como muy en el mercado, digamos, pero tener esto de la interdisciplina, o sea, sí o sí, sabemos que no nos manejamos solos, es como fundamental saber trabajar en equipo desde el momento uno, como también dijeron otros compañeros, pero yo creo que todas estas capacidades que vamos como desarrollando y trabajando, por ejemplo, en esta maestría, nos dan como las herramientas para poder estar a la par y poder como aprovechar esta interdisciplina, porque sí, después puede ser que seamos solamente hacedores, pero sabemos que tenemos quizás la capacidad de poder como gestionar toda esta cantidad de recursos. También es verdad que está esto de la interdisciplina y que es verdad que necesitamos especializarnos porque son como tantas áreas para abarcar que es muy difícil y bueno, nos tenemos que especializar por ahí en algo. Pero me parece que todas estas capacitaciones nos ayudan precisamente a estar al nivel, ¿no? Entonces como que podemos tomar de cada uno y como sacar nuestro propio
resultados, ¿no es cierto?, en beneficio de un objetivo en común, no sé. Sí, seguramente que también, ahora te doy la palabra, Mariana, y, las organizaciones van mutando, el contexto político-social cambia, la empresa se redefine permanentemente, la producción también, ahí entonces el desarrollo, la innovación, todo vuelve a tomar una nueva definición, como nos está pasando con el diseño. Fíjense que de los 80 al 2020 tenemos un barrido de voces, configuraciones, posturas, teorías y prácticas del diseño que son innumerables, digamos. No tenemos un objeto de estudio definido como puede ser, bueno, la medicina también tiene sus posturas, pero tiene un objeto de estudio que es sanar el cuerpo y mente, digamos, por decirlo de alguna manera. Nuestro objeto de estudio se diluye todo el tiempo, no tiene límites, aparece, desaparece, se derrite, se vuelve a configurar. Entonces, tanto los que hacemos como los que reflexionan acerca del hacer, es un desafío. Es como, yo una vez di una conferencia hace mucho tiempo, que siempre digo, el nombre estuvo muy bueno, no sé la conferencia, pero el nombre, es un blanco móvil. Es como que te están poniendo un blanco todo el tiempo que se mueve y cuando te parece que lo atrapaste, se volvió a desconfigurar. Entonces, no tenemos un corpus, digamos, eh, propio, definido y limitado y finito, sino que es una situación amorfa, líquida, ya lo tenemos a diseño líquido, ese artículo que también es muy interesante, si quieren después se los paso, que se reconfigura permanentemente. Entonces, cuando nos parece que lo atrapamos y tenemos el expertise y el hacer, se vuelve a descomponer todo, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, por eso hay que estar con la educación continua, capacitándonos permanentemente, buscando todo el tiempo nuevos discursos, buscando en la transdisciplina y en la interdisciplina, pensando en la estrategia o con estrategia, como decía Fede, no desviar el objetivo de que realmente lo que queremos hacer es transformar realidades, como hablan un poco más los teóricos, ¿no? Como Leonora Fuchs, María Ledesma, y bueno, si les parece, la dejamos comentar a Mariana y uno más y seguimos porque nos falta entrar todavía en innovación, que es lo más importante. Pero estos debates están buenos tenerlos porque de alguna manera no podemos definir o proponer un modelo de innovación y de desarrollo si no acordamos algunas cuestiones que tienen que ver con el pensamiento proyectual. ¿Sí, ¿Sí, Mariana? No, yo por ahí quería comentar nomás que contraponer cuando uno trabaja por ahí dentro de una estructura, como le pasa a ella, o para una empresa, y a mí me pasaba mucho en mi estudio que por ahí venían así como muchos emprendedores, ¿no? Y cuando te viene un emprendedor que generalmente viene, bueno, haceme la marca, pero están como empezando de cero y te cuentan como su idea, ahí siempre hay como, sí, una asesoría que uno les termina como ayudando a armar todo su producto, su negocio, cómo lo van a vender y demás, donde ahí sí, generalmente, no sé, por cuestiones de la vida y porque no hay tanta gente o tanta estructura, uno termina así estando como desde el cero, ¿no? Y ahí sí nos podemos meter en todo lo que es la estrategia y demás. Y yo siempre decía esa frase que, digo, el diseño puede transformar la vida de la gente, ¿no? Porque cuando venía por ahí el emprendedor con una idea y vos le planteabas como toda una forma de hacer y de todo lo que él podía llegar a hacer, ¿no? Como un horizonte de futuro de lo que él podía hacer, te das cuenta que le cambiaba la cabeza a ese emprendedor y que seguía ya con otro proyecto diferente. Y bueno, eso también por ahí tiene más que ver con esto de la innovación que hablamos, está muy lindo. Bien, gracias Mariana. Bueno, Diego, y cerramos esto interesante debate que se puso lindo, pero tenemos que seguir con lo de hoy. Mi formación tampoco es del campo del diseño, mi formación de grado, pero me gustó mucho hacer esta maestría porque he visto mucha correlación con... Mi primera formación fue en el campo de análisis de sistemas
y diseñar un sistema justamente tiene todo que ver con esto de pensamiento proyectual, de capacidad de análisis simbólico y de imaginar cómo se comportarán las cosas. Y desde el campo de las ciencias económicas siempre lo asocié mucho con lo que es la planificación estratégica. Y ahí de lo que fueron ya diciendo varios de los compañeros, que comenzó también Fede, hablando de lo importante que es el pensamiento estratégico, el diseño estratégico. Y como soy docente también en una carrera de diseño, me parece que eso es lo fundamental que también tenemos que transmitirle o hacerle pensar y razonar, que desarrollen nuestros alumnos, que es justamente esta mirada estratégica. Y me gustó mucho también de la maestría lo que es el diseño social y el diseño, uno de los objetivos de la maestría que dice que es el diseño innovador de nuevas organizaciones. Y eso me parece también fundamental como herramienta para mejorar la sociedad, como instrumento, como nosotros como transformadores de la realidad de alguna manera, como diseñadores. Y ahí también adhiero a lo que dice Manuel Lecuona, que es un docente de Barcelona que escribió un libro, Gestión del Diseño para Empresas que Abren Nuevos Mercados, donde habla de la figura del diseñador como justamente el coordinador de distintas disciplinas, interdisciplinario, de equipos interdisciplinarios para lograr el mejor éxito en una empresa, en el desarrollo de productos, de servicios, inclusive en lograr nuevos mercados o mejorar su performance, lograr mejores resultados y mejores objetivos. Y ese rol central que puede tener el diseñador o que debería tener por su formación, tiene todo que ver con esto de la innovación y de la estrategia, ¿no? Que es lo que a mí más... Y mi tema de tesis va justamente por ese lado del desarrollo de nuevas organizaciones en la línea de la empresa consciente, de ver cómo desde el diseño podemos gestionar cosas nuevas para un mundo mejor, superadores de todo este desastre de capitalismo salvaje. Bueno, gracias Diego. Si le parece, seguimos, pero bueno, ya por lo menos logramos poner en común algunas cuestiones que tienen que ver con contradicciones, digamos, no pasa nada con las contradicciones. Lo bueno es poder conversarlas para que uno pueda volver a tomar, digamos, contacto con sus conceptos, reformularlos, negarlos, contrastarlos, apropiar otro, pero por supuesto que no puse acá en discusión todas las aportes y teorías, hice una selección de la que me parecía más valiosa, más rigurosa, pero bueno, nos viene bien para entonces saber qué tipo de innovación o qué marco de la innovación vamos a estar pensando. Es como el estado de la cuestión de este grupo, dice Vero. Bueno, seguimos entonces, Cris, pasá una o dos. Todo esto justamente son debates que... Volvé un poquito al anterior, que no sé cuál era, al anterior. Acá, si quieren, todo este debate que les vengo contando y estas frases que pasan acá, se fueron articulando entre los 70 y el 2020, digamos, y se fueron transformando y reconfigurando, así como les decía que esto que pasa con el diseño. Piensen que recién en la década del 60 se constituyen las carreras de diseño en Mendoza y en el 63 en La Plata, o sea que esta masa crítica, digamos, se empezó a fortalecer después de los 80, teniendo como algunos precursores pensadores como Maldonado, que es el padre pensador de todo el diseño del mundo mundial, y con algunos otros aportes de otros, pero en realidad los graduados empiezan a salir en los 60, los primeros, de Latinoamérica incluso. Entonces ahí empezamos a tener una masa crítica, reflexiva, del hacer y del pensar del diseño en los fines de los 90. Como referencia, piensen esto que les decía, que Beatriz Galán se recibe en los 70 en La Plata y fue un referente importante, que obviamente en los primeros años no,
pero a partir de que se fue fortaleciendo, igual que María Ledesma, que si bien viene de otro campo, también nos ha aportado muchísimo al diseño. Pasá si querés, Cris. Bueno, la innovación, y acá por eso me parecía interesante ver en qué lugar estábamos respecto de la disciplina proyectual, aparece en este contexto teórico y temporal que les digo, como un movimiento que expande el campo de las necesidades. Ya nosotros ponemos la necesidad en crisis, ya la puso Ledesma en el 2000, 2000 y pico, en el marco del diseño, y la innovación expande el campo de las necesidades y de las formas de satisfacerlas. Desde el punto de vista técnico económico, los productos y artefactos innovadores provocan innovaciones disruptivas, que irrumpen de tal modo en las cadenas de valor existentes que los propios agentes del sector, sobre todo empresario, suelen verse desbordados. Este tipo de innovaciones se presentan fundamentalmente en dos momentos. Cuando surge el artefacto, digo artefacto en el concepto de este libro, bueno, yo soy del papel, así que tengo los libros de este librito que es muy interesante, que se llama Artefactos, de Ezio Mancini, cuando todavía no era tan conocido Ezio Mancini, un joven Ezio Mancini, y lo digo en sentido amplio, artefacto que implica los 3, 4, 5 concepciones o especializaciones del diseño que pueda haber, ¿sí? Entonces decíamos que se presentan en dos momentos. En el surgimiento del artefacto en su primera manifestación como novedad material y al final de este ciclo, cuando agotadas las posibilidades de innovaciones tecnológicas y saturados los mercados existentes, una innovación disruptiva prolonga el ciclo a partir de generar una nueva lectura del artefacto que lo vuelve a posicionar en el lugar de novedad, no ya material, sino en tanto de dispositivo. Esto lo dice Samaha, de la naturalización del modelo a la desnaturalización y la remodelización, y es coincidente con la fecha que se empiezan a desarrollar. Estas discusiones surgen en ese momento, en la década del 70, por eso está íntimamente ligada a la innovación, desde su génesis, su campo y su sentido, está literalmente ligada con el diseño. Se valoriza lo intangible, hay una gran toma de conciencia de la subjetividad, y es el advenimiento de la sociedad del conocimiento. Todas estas revoluciones pasan entre los 60 y los 2020, que son estos debates que estuvimos conversando en el inicio de la charla. Entonces, esto que dice acá Samaha, que yo lo expandí un poquito más, nace junto a la actividad proyectual, está implícita en la idea de diseño. Adquiere relevancia en la mitad del siglo XX sobre una toma de conciencia de que países crecían más que otros sobre un aprovechamiento de sus temas científicos locales. Porque también empieza a aparecer el tema de la competencia, que pasa que había algunos países más allá de la diferencia de desarrollados y subdesarrollados que comienzan a tener, digamos, más desarrollo y son los que están verdaderamente apostando al tema de la innovación. La innovación es descubierta por los economistas, como estamos diciendo acá, se llama aquellos procesos que permiten el incremento. Miren, esto es súper importante porque Diego lo debe tener súper aceitado, pero los diseñadores no tanto. Permiten el incremento de productividad sin que se incrementen los insumos de la producción. O sea, hablado en criollo, no hay mayor gasto, sino que seguimos con la misma inversión.
se vincula con las curvas isocuánticas, que de eso Diego sabe bastante, después vamos a hablar algo. Para producir una cierta cantidad de producto, se mantiene constante la sumatoria de los insumos de la producción para un momento del desarrollo tecnocientífico. Las curvas isocuánticas tienen que ver con la curva de la productividad y la relación entre insumo, productividad, tiempo y demás. Pero fíjense que es una variable que viene desde la economía, no viene ni del desarrollo ni desde el diseño. Se valoriza lo intangible de nuevo, entonces empezamos el diseño vuelve a tener este protagonismo en lo que es la innovación, un protagonismo medio mudo, porque en realidad la innovación está muy ligada al rendimiento, a la empresa, a la ciencia, pero se la pega poco con el diseño, sin embargo, ahí el diseño debiera tener, o tendrá capaz tal vez, una pata mucho más valiosa de lo que tiene. Pasamos si querés. Cristian. Bueno, acá volvemos a pensar en esto, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en diseño, innovación, y pensemos en robótica, tecnología láser, control numérico, ediciones digitales, laboratorios, y hoy ya directamente en la inteligencia artificial. Todas estas nuevas tecnologías que se expanden y ya no tenés que tener una mega empresa para tener, no sé, un láser o un control numérico. Cualquier pyme lo tiene y cualquier emprendedor, digamos, puede ponerse a producir ediciones digitales. Ya hoy podemos agregar, si quieren, acá el tema de las redes. Nuevo hacer, nuevas herramientas que aparecen, generan, esta frase es medio disruptiva, pero como una destrucción creativa, porque es como que esto que contaba en parte Vanessa y Mariana, que lo decían desde lo que les pasa, y es como que al irrumpir estas herramientas tan fantásticas y a veces como mágicas, el diseñador, que era el realizador de esos haceres, digamos, con sus herramientas y sus métodos, de nuevo se empieza a desdibujar. Entonces, nuevas tecnologías expandiéndose, cruzándose, generando una destrucción creativa sobre la matriz productiva y dando lugar a nuevos arreglos institucionales de gran alcance. Y ahí es donde el diseñador debe volver a insistir, como decía también Mariana, de que lo llamen antes, de que, ¿no es cierto?, de tener otro rol. También en estos devenires, en estos años, nace la actividad científica como institución destinada a dirimir controversias sobre la base de códigos y reglas, como era el método experimental. Entonces, tenemos la ciencia, la tecnología con su destrucción creativa de la matriz que estábamos acostumbrados a manejar, y la industria como dispositivo organizativo que realiza el ideal de alcanzar al conjunto de la población con derechos políticos igualitarios a los beneficios de la ciencia y de la tecnología, y este combo hace de nuevo que el diseño se tenga que repensar en función de la innovación. Si esto es innovación, el diseño, ¿dónde va a intervenir? Pasamos, si querés, Cristian. Cuando hablábamos de la industria, también estamos pensando en todo esto sumado, potenciado y enmarcado en la revolución industrial, que convengamos que la civilización se maravilló con la producción en escala, digamos. Eso de pasar de la artesanía a la producción, a tener un mercado muchísimo más vasto, a poder elegir, a poder en algún punto y en alguna situación comprar más barato. O sea, la humanidad apoyó y convalidó esa propuesta. ¿Y eso qué hizo? Que digamos que acá sí, desde esta
propuesta de, hola Yanis, de esta nueva producción a escala. ¿Qué pasa? Digamos, los países desarrollados inundaron a los países periféricos de esta maravillosa producción del cual todo el mundo estaba encandilado y vaciaron los pocos proyectos de desarrollo productivo endógeno y desarticularon las economías periféricas. Entonces, digamos, de alguna manera, esa invasión, por decirlo de una forma, destruyó, como decíamos, esa matriz productiva y a la vez erosionó las economías regionales y todo lo que tenía que ver con los proyectos de desarrollo endógeno, ¿sí? Pasamos. Acá lo mismo, si alguno quiere acotar algo. Se llamó Desarrollo a la industrialización local, posible por las transferencias de bienes de capital, transferencias que seguían los objetivos de desarrollo exógeno y que dio lugar, por un lado, la incorporación acrítica del concepto de innovación. Todos incorporamos el concepto de innovación como una validación superadora sin pensar en esto que podía pasar, que por suerte evolucionó y que según esta evolución proponía diferentes desafíos a las políticas públicas locales para alcanzar ventajas comparativas en los procesos de globalización y una cierta participación en la mundialización del sistema técnico. O sea, primero consumimos de alguna manera esa innovación en la producción a escala y que nos parecía que teníamos más poder de consumo y más poder de elección y demás. Desde algún lugar se entró a ver, digamos, la erosión que había en las economías regionales, desde esa incorporación acrítica del concepto de innovación que tenía que ver más con el consumo, y se incluyó al diseño en el concepto de innovación y aparece, que es lo que vamos a ver más adelante, la idea de desarrollo, donde entonces un poco esto se vuelve a compaginar y a rearmar. Para hacer un paralelismo con lo que Norberto Chávez decía del diseñador que es un hacedor, él, la innovación, esta frase que está acá es de él, achicada porque la hace más extensa, pero él dice que es diferente la versión original versus la innovación, que dice que la versión original tiene más que ver con el styling, como por ejemplo el himno, la versión de Charlie, mientras que la innovación sería proponer otra cosa diferente, o sea, no acomodar a lo que está, que tiene más relación con el styling que con la innovación desde un lugar que se pueda reconstituir el sistema técnico. Hasta acá me gustaría, si quieren, que podamos hacer algún comentario o algún aporte. Si no, pasamos. Y esto contaba, desarrollado un poquito más lo que les decía de Chávez, para que veamos también algunas diferencias. Por eso les decía, si partimos de que el diseñador es un hacedor, la innovación va a tener otro lugar, ¿sí? Si partimos que el diseñador, como manifestó Fede y algunos de ustedes, tiene que ver con transformar realidades, con un pensamiento estratégico, proyectual, con implicancias sociales, tecnológicas y ambientales, no vamos a estar muy de acuerdo con el concepto de innovación que le da. Que dice, por ejemplo, habla de una forma superior de la innovación, que dice que es aquella que logra que lo innovado parezca haber existido siempre, es decir, que se naturalice, que no parezca artificial, que se integre a la vida como parte de ella. En oposición a esa forma superior de la innovación, podemos señalar su forma inferior,
así lo llama, aquella que introduce verdades gratuitas, efímeras, arbitrarias, y por ello llama la atención si tiene suerte y muere sin dejar huella. Siempre con el discurso ácido, ¿no? Que lo caracteriza a Norberto, más poético que técnico, pero bueno, ese es su concepto de innovación. Sí, Vero. Sí. Bueno, justamente trabajar los territorios, ¿no? Que es lo que vamos a ver un poquito más adelante. 10.000 diseños se llama la propuesta que vos comentás, Vero, sí, hemos trabajado mucho en conjunto con Esteban. Nosotros en el taller C, desde la crisis del 2000, del 2001, de la propuesta de lanzamiento de las universidades, conformamos también un espacio que se llama Diseño Activo, que después, cuando les pase el librito del taller, hay un apéndice que habla de eso, que justamente salir a confrontar, a vivir, a, a participar de algunos otros espacios exógenos fuera de la universidad, con docentes y estudiantes, a definir prácticas proyectuales, digamos, en los territorios, eh, y eso lo hemos hecho también en la zona de acá nuestra, con distintos proyectos muy similar a la propuesta de Esteban con sus 10.000 diseños, ¿sí? Bueno, me gustaría escuchar alguna otra opinión hasta acá. Como les decía, entonces, según el marco teórico del diseño, de la disciplina como disciplina proyectual, como transformadora de realidades, como pensamiento estratégico y demás, será nuestro campo de definición de innovación. Por eso me interesaba este debate o charla previa que tuvimos para poder trabajar estas ideas. ¿Seguimos? Em, no sé en qué. Esta nueva sociedad, bueno, acá aparece la tecnología como mediadora comunicacional, y si bien esto aparece ya hace unos años, volvemos a decir ahora con todas estas nuevas desarrollos tecnológicos como la inteligencia artificial y demás, vuelven a tomar muchísimo protagonismo, y si bien son incuestionables en la vida social, de alguna manera eh, vuelven a tener muchísimo más poder aquellos que pueden dominar esas tecnologías desde los medios de producción que los que no tienen acceso a eso. Sin embargo, la ciencia se empieza a desarrollar desde una perspectiva mucho más democratizante, que fue alentador en ese momento. Ahora creo que estamos de nuevo en una crisis peor que la del 2000. Y podemos de alguna manera participar en ese conocimiento científico para consumar y
coparticipar de una sociedad según otros valores, que tengan que ver otros valores. ¿Querés pasar, Cris? Respecto de la innovación también, esto me parece interesante marcarlo, hay épocas más innovadoras y menos innovadoras. ¿En qué está relacionado esto? Obviamente está relacionado con el territorio y el proyecto político, concretamente del país. Y además de eso, hay culturas que tienen un perfil más innovador y otras que no tanto. Pero sí, lo cierto es que no hay sociedad que no innove, porque estaría condenada a desaparecer. Con mayor o menor rigor, con mayor o menor intensidad, todas de alguna manera van innovando. Está sumamente ligada, obviamente, todo esto a las políticas públicas y a las políticas de Estado. Y ahí es donde estamos un poco fritos en este momento, porque si bien había un Ministerio de Ciencia y Tecnología y había un Ministerio de Educación, más allá de ideologías o creencias o militancias políticas, lo cierto es que hoy por hoy no existen, por lo tanto, no hay una política educativa definida. Vieron que estamos que el voucher, que la cuota, que la no cuota, que ahora sale ¿cómo es? De las elecciones previas, la plata para las universidades, que no está, que sí está, que la paritaria, que la no paritaria, como que no hay referente, hay un debate como medio en una zona muerta de alguna manera, y el Ministerio de Ciencia y Tecnología se reconfiguró como su presupuesto, por lo tanto, dependemos permanentemente de esa inercia de innovación, desarrollo y demás, siempre está ligada a la política pública. Entonces, innovar es producir algo original, como algo único, diferente a lo existente, y como algo inicial, primigenio y originario a la vez. Esta definición del 2011 me parece interesante. ¿Quién la quiere leer? Así yo me tomo un mate. Por sus características, perdón, por sus Dale. características, el diseño permite un tipo de innovación particular, centrada en el usuario. El diseño para la innovación centrada en el usuario es definido como la actividad de concebir y desarrollar un plan para un producto o servicio nuevo o significativamente mejorado que asegura la mejor interfase con las necesidades, aspiraciones y habilidades del usuario, y que permite tener en cuenta aspectos de sostenibilidad económica, social y ambiental. Gracias, Blanca. Bueno, fíjense por qué me interesó particularmente del 2011, la Comisión Europea del 2009, me pareció interesante esta definición. Además, porque me parece que está muy bien conceptuada y cerrada, aparece el concepto de usuario y de interfase, que si bien se estuvo usando previo al 2011 bastante, acá aparece inmerso en un discurso político de la Comisión Europea, o sea, nos vuelve a reconfigurar, si estábamos acomodados hasta el 2000, volvemos al tembladeral de que empezamos a entender el concepto de usuario como alguien al que tenemos que escuchar más que lo que hemos aprendido, o sea, que lo que hemos aprendido en nuestra formación disciplinar y postdisciplinar tiene que ver con saber escuchar. Está íntimamente relacionado y ahí vuelve a tomar valor esto que decíamos inicialmente, que el diseño es una conversación con los datos, ¿sí? Y aparece el concepto de interfase, que para mí hoy por hoy, si quieren lo podemos hablar más adelante, es el diseño. Hoy el diseño es una interfase. Lo hemos discutido incluso mucho con Esteban antes de que partiera. Este concepto ahora que ya el diseño no es de indumentaria, de audiovisual, sino que es una interfase, es hacer posible que algo ocurra, es hacer posible que algo cambie, es hacer posible que algo se reconstituya, ¿sí?
tiene más que ver con eso. Después vemos con qué herramienta, con la visual, ¿no? Pero es volver al concepto que decía Fede hoy de transformar realidades. Entonces, el diseño es la interfase que, con los saberes que tenemos, podemos producir esa transformación de la realidad, generar esa transformación de la realidad. Con lo que sabemos, producimos, con esa interfase generamos transformación. ¿Sí? Seguimos si querés. Bueno, entonces volvemos a poner al diseño en uno de esos intangibles que puede desestabilizar la ecuación de esta curva que hablábamos. Esto que decimos, políticas hay desde los 60 en el mundo. Nosotros siempre hemos ido y venido en nuestro país con el tema de las políticas de diseño. Cuando parecía que se acomodaban un poquito después de los 2000, ahora 2020 se vuelven a desacomodar. Yo creo que en las políticas públicas, en esta gestión, el diseño no es escuchado, me parece a mí, por lo que llevamos. Y estas políticas también están asociadas a los cambios de política industrial, donde también obviamente el diseño está inmerso. No se ven sistemas de riesgo compartido, no hay diseño vinculado a la exportación y tampoco asociado a las políticas de diseño para el desarrollo. Las políticas industriales como pymes están verdaderamente complicadas en este momento y las industrias culturales, como pudo ser el CMD y otros tantos más, tampoco están visibilizadas en esta gestión. Por lo tanto, estaríamos, digamos, pasando por unos años, me parece, reconvulsionados, que es donde nos tenemos que hacer fuertes en la definición y en esto que decía Mariana, ¿no? De que nos llamen antes y demás. En lo que es lo público en este momento me parece que estamos invisibilizados, pero será cuestión de ver cómo nos fortalecemos para que nos vuelvan a visibilizar. Eso tiene que ver con la formación continua, con el compromiso con la profesión, con un montón de cosas que van mucho más allá de una elección política, pero bueno, cuando las políticas se definen políticas de Estado, obviamente las distintas variables de la sociedad, como puede ser la educación, la cultura, la ciencia, la tecnología, las profesiones, la pyme, la industria, el ambiente, la ecología, se ven impactados directamente. Entonces, si decimos que la innovación tiene que ver con el desarrollo productivo, con la equidad distributiva, con la inclusión ciudadana y participativa, con la educación de calidad y con amplia cobertura, con la cooperación y construcción de espacios internacionales, con la madurez científica y tecnológica, lo dice Albornoz, desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación para el Desarrollo, en el 2012, yo voy a poner acá un poquito el foco en educación de calidad y con amplia cobertura, que es lo que todos los que estamos acá, digamos, de alguna manera, hemos estado y estamos relacionados. ¿Qué se puede hacer desde ese punto 4, digamos? Porque, bueno, lo que es desarrollo productivo, equidad distributiva, cohesión, cooperación y madurez, tiene que ver más con otras políticas que con las educativas. Así que vamos a desarrollar ese tema. Y todas estas variables, por supuesto, como les decía, están ligadas a los proyectos políticos. No sé si quieren acá. ¿Quieren que hacer un recreo? ¿Están cansados? ¿Quieren seguir? Sí, por favor, 15 minutos, 10. Un matecito, preparamos mate y volvemos. Sí, sí. ¿Quieren parar un ratito? Porque ahora entra un poquito más livianito, porque hablamos de la universidad, que un poco más sabemos todos, pero si quieren hacemos, no sé, 15, 20 minutitos como para calentar el mate. ¿Hasta qué hora va la clase hoy, Mercedes? Es hasta la 1, pero por eso digo, si hacemos un recreito, después nos queda otro tranco largo. Pero
hacemos 15, si 10 minutos para el mate no va a alcanzar, hacemos 15, 20. ¿Sí? Bueno. ¿Vos no Buenos días, compartís volvemos. después el PowerPoint? ¿Cómo? ¿Los textos estos del PowerPoint los compartís después o...? Sí, el PowerPoint es un link, así que lo puede copiar Cristian en el grupo si quiere. Y yo, porque si no se van a ir tentando en ver lo que viene y no me van a dar pelota a la filmina. No, pero para tener después todo lo que fuimos Pero sí, te lo ponemos. Y yo les voy a ir pasando también cuando retomemos los textos estos de ayuda que les dije para que vayan viendo. ¿Sí? Bueno, Yo no ¿a qué sabía. hora volvemos entonces? Son y 35 y 55, antes de las 11. Bueno. Perfecto. Bueno. Sí, debe, yo te aviso. Pero, dale.